Se incorporan los compañeros. Todavía tenemos 23 participantes, entonces, unos minutos, por favor. Dinámica. Espero que se vayan incorporando sus compañeros. Y bueno, vamos a continuar entonces con nuestra, si no mal recuerdo, nuestra primera ley de la termodinámica. Lo que no tengo muy claro es la diapositiva en la cual nos quedamos. Si me ayudas, Manuel, por favor. Sí, profe, eso estoy buscando, permítame, es que mi internet está muy lento. Es la primera ley, ¿verdad? Ya empezamos la primera ley, ¿verdad? Sí, nos quedamos en la primera ley, profe. Ya nos la estoy explicando. Parte 1. Así Parte es, 1, ¿verdad? La parte así 1. es. Ok, voy a compartirles la pantalla para poder, poder ubicarnos. En el contexto de nuestra primera ley de la termodinámica, que sería esta, en su parte número 1. Y esto es lo que tenemos pero no recuerdo con precisión en qué diapositiva nos quedamos. O si alguien lo recuerda, también puede ayudarnos, por favor. Creo que nos quedamos un poco más abajo, profe. En la 9, si no Bueno, mal recuerdo. Creo que fue en la 9, creo, bueno, entonces vamos a posicionarnos de la diapositiva número 8 para no errar nuestra secuencia. Y bueno, aquí está, ¿no? Bueno, miren, la primera ley de la termodinámica distingue dos funciones de estado. Dos. Una de ellas es la que mide el calor a presión constante. Y tenemos esta expresión de Maxwell, que es una diferencial de calor. Vean la letra D, curveada, panzona, pues, que nos indica diferencial de calor. O si quieren ustedes verlo así, diferencia de calor. Diferencia de Q, pues. Q denota calor. Y si ustedes observan fuera del paréntesis tenemos una P que nos representa la presión. ¿Cómo leemos esta expresión? Bueno, que estamos midiendo una diferencial de calor, una diferencia de calor cuando la presión permanece constante. Cuando estamos hablando de que tenemos un proceso isobárico. ¿Ok?
Bueno, cuando sucede esto, nos estamos refiriendo a la medición de una cantidad de calor que se conoce como cambio entálpico o delta H. La H es la entalpía. ¿Qué es la H? Es una función de estado definida en la primera ley de la termodinámica. Por otro lado, cuando nosotros medimos una cantidad de calor o una diferencia de calor manteniendo el volumen constante, lo que estamos midiendo es un incremento en la energía interna del sistema, es decir, una delta E. Esta es muy conocida ya por todos nosotros porque es la que define a la primera ley. Recuerden ustedes nuestra expresión de la primera ley, en la cual nos decía, voy a moverme un poquito, en la cual nos decía que el incremento de la energía interna de un sistema no era más que la cantidad de calor que absorbía o desprendía el sistema, menos el trabajo que desarrollaba este sistema o sobre este sistema para desprender esa o absorber esa cantidad de calor. Esa es la definición de nuestra primera ley. Y entonces, cuando medimos esa cantidad de calor a volumen constante, estamos refiriéndonos a un incremento en la energía interna de nuestro sistema, a un incremento en la sumatoria de todas esas energías que componen o que contiene un sistema, como son la energía potencial, la energía cinética, en fin, las energías que mencionamos anteriormente. Bien, y por otro lado, cuando hacemos que el sistema permanezca a una temperatura constante, es decir, un proceso isotérmico, definido para los gases como la ley de Boyle, entonces no existe cambio en la entalpía. Es decir, la delta H es igual a cero y tampoco existe cambio en la energía interna. La delta E es igual a cero. Pero, ojo, atención, esto no quiere decir, esto que acabo de decir, no quiere decir que el sistema no tenga energía interna o no tenga entalpía. Sí la tiene, pero es la misma al inicio y al final. Por eso, cualquier cambio en estas dos funciones de estado son igual a cero. Esto ocurre cuando el proceso es isotérmico. Si ustedes observan, lo que hicimos fue a jugar o asumir condiciones en las tres variables de estado que caracterizan a los gases, como son presión, volumen y temperatura. Y estamos considerando qué es lo que pasa con qué ecuaciones se definen cuando la presión, el volumen y la temperatura permanecen constantes, es decir, no cambia. Y esto es lo que pasa. Se miden cantidades de calor a presión constante, delta H, se miden cantidades de calor a volumen constante, delta E, y a temperatura constante o en los procesos isotérmicos, estos cambios son igual a cero. Bueno, ¿cómo podemos demostrar los dos primeros casos en los cuales sí podemos medir una cantidad de calor a presión constante y a volumen constante? Bueno, el génesis de estas afirmaciones que estoy haciendo se encuentran en las relaciones de Maxwell, en las relaciones termodinámicas de Maxwell. Y estas relaciones termodinámicas de Maxwell no son más que modelos diferenciales o ecuaciones diferenciales. Cuando estas ecuaciones diferenciales se resuelven, entonces llegamos a expresiones más sencillas, como estas que tenemos al final, miren, que no estaban en el inicio de la diapositiva, pero yo las puse en la clase con el tercero A para ejemplificar cómo es que se resuelve una expresión diferencial de Maxwell y se proponen modelos mucho más simples, como los que ustedes han manejado en sus cursos anteriores. Es decir, como este, miren, que nos decía que Q, ¿se acuerdan? Espero que se acuerden. Q era igual. Ay, fue demasiado pequeño.
Q, ¿a qué era igual? ¿Alguien me dice? ¿A qué era igual? ¿A qué era igual que les dijo su profesor de física? A calor, profe. ¿Alguien lo recuerda? ¿Pero a qué era igual? ¿Cómo se calculaba, pues? Se calculaba con la masa, con el calor específico y con la delta T, o con T2 menos T1. ¿Recuerdan esta expresión? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Verdad? Esta expresión es muy usada en termología. Es una ecuación muy simple que nos dice que si tenemos un cuerpo de una masa mayor, pues vamos a requerir mayor calor para elevar su temperatura. ¿Verdad? Esto es correcto, ¿no? Porque hay una relación directamente proporcional entre la masa y la cantidad de calor. También nos dice que si nosotros queremos elevar la temperatura de ese cuerpo a una temperatura más alta, pues vamos a requerir mayor calor, porque esta Q está en relación directamente proporcional con esta T2. Aumenta T2, aumenta Q. Lo mismo la masa. Aumenta la masa, aumenta Q. Y el calor específico, pues bueno, esto es característico de la sustancia. Todas las sustancias tienen un calor específico, ¿verdad? Y ese calor específico, si es muy grande, pues va a requerir el material o la sustancia más cantidad de calor para elevar a una temperatura más elevada, una masa mayor. Entonces, esta expresión es una de las más usadas en nuestros cursos de termología. Sin embargo, en este curso de termodinámica, en donde vamos a estudiar funciones de estado, y para nuestra primera ley, esas dos funciones son entalpía y energía interna, existen relaciones de Maxwell que, al ser resueltas, nos entregan ecuaciones o modelos muy parecidos a este que les enseñó su profesor de física. Y, por ejemplo, ¿qué pasa a presión constante? ¿Cómo podemos leer esta expresión? ¿Cómo la podemos leer? ¿Alguien quiere tratar de leer esta expresión? Es decir, la primera, esta que estoy señalando con mi cursor, esta que me dice que todo lo anteriormente dicho puede ser demostrado con la relación de Maxwell. Y tenemos la primera relación de Maxwell. ¿Qué nos dice la primera relación de Maxwell? ¿Alguien quiere explicárnosla? Como si tuviéramos 4 años. Bueno, lo que nos dice es que si queremos medir, pongan mucha atención, si queremos medir una diferencia de calor, es decir, este primer término, diferencial de calor, manteniendo la presión constante de nuestro reactor o de nuestro matraz o de nuestro sistema biológico, en función de también un cambio de temperatura, es decir, ¿qué va a pasar con el calor? ¿Cómo va a cambiar el calor cuando la presión es constante si realizamos un cambio en la temperatura? Eso es lo que nos dice esta ecuación diferencial parcial. ¿Por qué parcial? Porque ambas variables están implícitas, se están dividiendo. Bueno, ¿qué nos dice esto, esta derivada parcial o este par de derivadas parciales? ¿Qué nos dice? Que esa relación de temperatura, de cambios de temperatura con respecto al calor que se pueda suministrar o que pueda desprender nuestra reacción química, no es más que el número de moles por la capacidad calorífica de la sustancia que estamos estudiando, manteniendo la presión constante. Eso es el CP. Y esto a su vez no es más que el cambio entálpico, es decir, la delta H. De manera análoga, si queremos medir las cantidades de calor o la diferencia de calor a volumen constante cuando tenemos una diferencia de temperaturas, esta
relación de estas dos variables, calor y temperatura, no es más que el número de moles por una capacidad calorífica a volumen constante. Y esto a su vez es igual a incremento en la energía interna. Eso nos dice nuestra relación de Maxwell. Y aquí podemos demostrar algo bien importante, miren. Pongan atención. ¿Qué pasaría? Pregunta para todos, ¿eh? ¿Qué pasaría si nuestra diferencial de temperatura es igual a 0? Es decir, si nuestras temperaturas son iguales al inicio y al final de la reacción química. Es decir, si llevamos a cabo una reacción a temperatura constante. Es decir, si tenemos un proceso isotérmico. ¿Qué pasaría con nuestra relación de Maxwell? Por ejemplo, a presión constante. ¿Qué creen que pasaría si tenemos un proceso isotérmico? Pues no se ¿Alguien me daría, dice? profe, ¿no? ¿Qué es lo que no se daría? No se cumpliría la ley porque, o sea, yo lo veo así como que entonces estás multiplicando por un 0. O sea, como se dice, no hay... ¿Qué estás multiplicando por un 0? La primera de que sería n, número de n por c y p en vez de p, pues estoy poniendo ahí un 0. Bueno, así lo pienso. A ver, por ahí va el asunto. Muy buen intento. A ver, pongan mucha atención. Fíjense lo que estoy diciendo. ¿Qué pasaría si el proceso es isotérmico? ¿Qué pasaría con esas dos relaciones de Maxwell que tenemos ahí? ¿Qué pasaría si mantenemos la temperatura constante de nuestro sistema? ¿Qué pasaría? ¿No desaparecería, profe? No desaparezcan las cosas. No, las cosas no se desaparecen, ni se Broma. desaparecen como este mago muy famoso, hombre, que aparecía y desaparecía en la torre latinoamericana, David Copperfield. No sé si oyeron hablar alguna vez de él. Es un mago muy famoso que inclusive Sí, pero... en un evento mundial desapareció el Big Ben de Londres. ¿Qué pasaría si... No son así las cosas, ¿eh? La magia, acuérdense que es querer hacer que la gente vea lo que uno quiere que vea. Eso es magia. Pero no, acá no. Acá es matemática. Esto es matemática. Estoy diciendo, ¿qué pasaría si el proceso es isotérmico? Es decir, si la temperatura es constante. Bueno, pongan atención entonces, si nos trasladamos a las relaciones de Maxwell, si el proceso es isotérmico, ¿cuánto vale la diferencial de T? 0. Muy bien. No hay diferencial de T. No hay diferencias de temperaturas, porque las temperaturas son iguales. ¿Están de acuerdo? Proceso isotérmico. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Y entonces, si ustedes dividen la diferencial de Q a presión constante, es decir, esto que está en el numerador entre 0, prácticamente esto se indetermina, y esto sería igual a 0, y esto sería igual a 0, y la delta H sería igual a 0. Eso es lo que nos dice Maxwell, o bueno, ese es el enunciado que tenemos arribita, miren, a temperatura constante, proceso isotérmico, delta H es igual a 0. Ahora, hagamos el experimento con la relación de Maxwell que está en la siguiente. Manipulemos esta diferencial de T. ¿Qué sucede con la diferencial de T cuando la temperatura es constante? Bueno, esta diferencial de T no existe. Vale 0. Y al dividir Q entre 0, pues esto se hace 0. Y entonces la delta E vale 0. Entonces vean cómo la relación de Maxwell nos permite demostrar la afirmación que tenemos acá. Miren, que estoy sombreando. Esta afirmación que tenemos acá la podemos demostrar a partir de las relaciones de Maxwell. Y bueno, si nosotros resolvemos estas relaciones de Maxwell, estos procesos, si ustedes tienen suerte de que se los resuelva el autor de un texto, pues son verdaderamente afortunados porque muchas veces
los textos de fisicoquímica no son textos que resuelvan ecuaciones diferenciales. Es más, el autor asume que el estudiante de termodinámica ya sabe resolver ecuaciones diferenciales, ya sabe derivadas, ya sabe cálculo integral, en fin, ya sabe un poco de cálculo superior. Por eso no muestran la resolución. Es importante que nosotros prestemos mucha atención a lo que les estoy diciendo, porque miren, estas diapositivas son el resultado de un análisis de los textos en donde se resolvieron ecuaciones para dar lugar a ecuaciones más simples como estas últimas que estoy en este momento sombreando. Miren, estas dos. Muchos textos de química, de fisicoquímica, hablan de la primera ley y les entregan de manera automática estas dos, pero nunca les dicen cuál es el origen de, es más, hasta inclusive esta, puede ser que hasta les entreguen esta tercera, estas tres, pero nunca les dicen cuál fue el origen de estas ecuaciones. Y entonces tenemos una brecha en el conocimiento. Para lograr la comprensión de estas ecuaciones, es necesario e importante que nosotros manipulemos un poquito las relaciones de Maxwell. Entonces, si nosotros resolvemos esta primera relación de Maxwell y lo hacemos por un método que se llama separación de variables, de hecho hay 3 métodos para resolver ecuaciones diferenciales, ordinarias y parciales. Uno de ellos es por separación de variables. El otro es por variación de los parámetros y la última es por coeficientes indeterminados. Entonces, a mí se me facilitó un poquito más utilizar el método de separación de las variables, que es un nombre muy pomposo, pero que no es más que un despeje. Vean, ¿qué pasaría si nosotros en la primera relación de Maxwell, en donde decimos que la diferencial de Q a presión constante entre la diferencial de T es igual a N por Cp, y esto es delta H? ¿Qué pasaría? Bueno, si separamos las variables Q y T, lo que tenemos que hacer es despejar la diferencial de T. ¿Y cómo pasa la diferencial de T aquí al lado del Cp? Si nosotros separamos las variables. Lo voy a hacer. Vean, lo voy a hacer. Voy a separar las variables. Voy a despejar la diferencial de T. En automático, chicos, ya no son derivadas parciales, son derivadas ordinarias, como esta. Es decir, una D. Qué complicado es esto. Una D minúscula. Ahí está. Ya la ven, si la alcanzan a apreciar, ¿verdad? Voy a ampliar un poquito el tamaño de las letras. Tal vez a 16. Ahí está. Ya se ve un poquito mejor, ¿verdad? Vean cómo esta derivada panzona, que era panzona porque estaba en función de otra derivada, era una derivada parcial. Ahora ya no lo está, ahora es una derivada ordinaria. Ok. ¿Y dónde está la derivada de t? Bueno, la vamos a separar. Si estaba dividiendo, pasa multiplicando. ¿Lo pueden ver? Y también se convierte en una derivada ordinaria. Ahora, ¿a qué es igual esto? A la... Es más, lo voy a hacer así, miren. Voy a hacer el procedimiento. No se preocupen, este procedimiento, lo vamos a ver más adelante con más calma, y por ahí tengo una anotación de todo el procedimiento realizado, que es lo que estoy haciendo en este momento. Vean, ¿ya vieron? Ya no son incrementos, son diferenciales. De hecho, esta es el siguiente paso que antecede a la relación de Maxwell, que estaba aquí como esta, ¿no? Pero con presión constante. Vean, la diferencial o la derivada de Q a presión constante no es más que el número de moles por la capacidad calorífica a presión constante por la derivada de T. Y esto es igual a una derivada de entalpía o a una diferencial de entalpía. Ahora bien, ¿qué seguiría? ¿Quién me dice? Vamos a ver. ¿Qué seguiría?
¿Quién me dice? ¿Qué hacía su profesor de matemática cuando tenía esta expresión? ¿Alguien me puede decir? Si teníamos la derivada de una variable igual a la derivada de otra variable e igual a la derivada de otra variable, ¿qué sigue con esas derivadas? ¿Alguien? ¿Un punto más? ¿Alguien me dice? ¿Qué sigue cuando tenemos una derivación? ¿O cuál es el recíproco, pues, de una derivación? Integrar. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Kevin. Kevin, por favor, ¿me lo anotas, jefe, Manuel? Participación de Kevin, importante. Sí, profe, yo En se lo nuestro anoto. proceso. ¿Lo pueden anotar, por favor, Manuel? Sí, profe, Si ya se lo le anoté. olvida, tú eres el culpable, si no apoyo a Kevin, ¿eh? No se preocupe, Que ya no lo te anoté. reclame Kevin a mí. Que te reclame a ti, Kevin, ¿eh? ¿De verdad? Ok. Es importante que me ayudes a anotar las participaciones de tus... Claro, profesor, yo le ayudo. Sí, claro, profesor. Bueno, de integrar, dice Kevin, hacer... Nada más no se te vaya a pasar la mano en los puntos más, ¿eh? No, profe, ¿cómo cree? Ahora ya saben a quién tienen que darle su mordidita. Ya saben, si quieren tener un punto más, ya saben que Manuel. Vara, Yo tengo barato. memoria de... Ahora que viene la Vara, Semana vara. Santa. Está en oferta, Manuel, ahorita. Porque yo 2 por tengo 1. memoria de Alzheimer. Soy amigo La beca. soy, soy amigo íntimo del alemán cuando se trata de puntos más, ¿eh? Bueno, lo que dice Kevin es que lo que sigue una vez que tenemos una derivación es la integración. Efectivamente, ¿se acuerdan que les dije que solo hacemos 2 operaciones en la vida? Sumar y restar. Si tenemos una derivación, tenemos una resta. Entonces lo que tenemos que hacer es realizar la suma. Vamos a hacerlo, vean. Ahí está. Ya lo hice. ¿Lo pueden ver? ¿Sí o no? ¿Lo vieron o no lo vieron? Ah, que puso la S. Puse la integración. Puse el símbolo de integración. Pero si lo hago para este primer término, ¿qué tengo que hacer para el segundo y para el tercero? Para no modificar la relación de Maxwell. ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguien me dice? Integrar las otras dos. Así es. Efectivamente. Esto lo hacía el profesor. Cuando multiplicaba el primer término por 5, pues tenía que multiplicar el segundo por 5, si no la ecuación o la igualdad. ¿Qué pasaba con la igualdad si no multiplicaba por 5 el otro término? ¿Quién me dice? A ver si ya aprendieron termodinámica. ¿Qué pasa con la igualdad si yo no pongo el símbolo de integral acá, como me dijo su... Pues ya no es una Ya no hay igualdad. No es igualdad. Dígamelo en términos de termodinámica. Ya no es igualdad. Ya Muy no hay bien. equilibrio. Eso, mero. Eso es lo que quiero que me digan, chicos. Vamos avanzando. La ecuación se ha desequilibrado. Ya no hay igualdad. ¿Qué tenemos que hacer para equilibrarla? Pues bueno, vamos a hacerlo. También poner nuestro símbolo de integración. Y ahora vean, si hacemos esto en el segundo, ya no se cumple la igualdad con la diferencial de H, porque la diferencial de H no tiene su símbolo de integración. ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen o no me siguen? Estoy Sí, haciendo profe. matemática en termodinámica. Estoy haciendo matemática en termodinámica. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ok? Estoy haciendo cálculo en termodinámica. Y es importante, miren, vamos a pasar
3 meses juntos. Tal vez no lo vuelva yo a hacer. Tal vez ya no me dé tiempo de hacerlo, pues, porque es muy poco tiempo. Entonces, es importante que esto que estamos haciendo se comprenda, pues, se comprenda por qué lo hacemos. Hace rato uno de sus compañeros dijo algo que me agradó mucho. Se pierde el equilibrio. Eso es cierto. El equilibrio no es nada más productos igual a reactivos en química. El equilibrio no es nada más 25 igual a 25 en matemática. El equilibrio no es nada más una personita haciendo equilibrio en una tabla. No es eso equilibrio nada más. El equilibrio también está en las expresiones de termodinámica, como son las relaciones de Maxwell. Lo pueden ustedes ver, pues. ¿Ok? Ahora, seguimos entonces aprendiendo matemática en termodinámica, aplicando matemática, cálculo en termodinámica. ¿Qué tendríamos que hacer para resolver estas 3 integrales? A ver. ¿Alguien me puede decir? Pues integrar, ¿no? ¿Y cómo vamos a integrar? ¿Cómo les enseñaron a integrar? Bueno, si yo integro, así como está esta diferencial de h, por ejemplo, ¿a qué va a ser igual? A ver, la integral diferencial de x, ¿a qué es igual? ¿Alguien me dice? Esta es la más simple, pues. A X x más más C. c. Muy bien, eso es correcto. A x más c. ¿Y qué nos representa esa c? Una constante. Que puede adoptar distintos valores si nosotros no establecemos los límites de la integral. ¿Me explico? Cuando nosotros definimos nuestra integral, es decir, establecemos los límites de dónde a dónde vamos a integrar, la c desaparece simple y sencillamente. Y ya podemos tener nuestro valor numérico del proceso de integración. Entonces, tendríamos que integrar, como dice su compañero, pero estableciendo límites para que no aparezca una constante de integración y quede como una integral indefinida. Ahora pregunto, ¿cuáles serían los límites de la primera integral? Es decir, la integral diferencial de Q. ¿Cuáles serían esos límites de esa primera integral? Por ejemplo, si tenemos la integral diferencial de x, ¿cuáles son los límites que se establecen para esa integral diferencial de x? ¿No sería de 0 a 1, profe? Más bien de x1 a x2. Y x1 puede ser 0 y x2 puede ser 1. x1 puede ser 5 y x2 puede ser 10. x1 puede ser 20 y x2 puede ser 45, por ejemplo. Pero ya estamos diciendo qué es lo que va a pasar desde 20 hasta 45, desde 0 hasta 1, desde 5 hasta 10. Ya estamos estableciendo fronteras en nuestra integración. No es hasta el infinito, pues, sino que ya hay límites. Ahora pregunto, ¿cuáles serían los límites de la diferencial de la variable Q que nos representa calor? Y no es cualquier Q, recuerden que la presión está permaneciendo constante. Pues sería Q1 y Q2. Por ejemplo, en la segunda integral, si N es el mismo número de moles y permanece constante, y el Cp permanece constante y es una característica de la sustancia. Por ejemplo, el Cp del agua líquida es 1, una caloría sobre gramo grado, y tiene un significado. Se requiere una caloría para elevar un grado la temperatura de un gramo de agua o de 1 mililitro de agua. Y ese es un valor constante. Entonces, si asumimos que N y Cp de la segunda integral son constantes, ¿qué tendría que ocurrir?
Bueno, lo que tendría que ocurrir es que tendrían que salir fuera de la integral, es decir, quedaría así, miren. Si el número de moles del gas que se calienta es constante, y el Cp de la sustancia que se calienta también es un valor constante, más adelante veremos que no siempre es así, pues entonces salen fuera de la integral, ¿están de acuerdo? No se integran, pues, sino salen fuera de la integral, y lo que se integra es la diferencial de t. Ahora, ¿cuáles serían los límites de la integral diferencial de t, o de la diferencial de t en este caso? Pues t1 y t2. ¿Y cuáles serían, en el caso del tercer término, los límites de la integral diferencial de h? Pues h1 y h2. Bien, cuando integramos la primera o el primer término, ¿qué es lo que nos va a quedar? Q2 menos Q1, es decir, delta Q. ¿A qué va a ser igual delta Q a presión constante? Va a ser igual a N por Cp por T2 menos T1 al integrar la diferencial de T. Recuerden, la integral diferencial de X es igual a X, con los límites de X1 a X2, es decir, X2 menos X1. Así es como se resuelve esa primera integral de forma. Bueno, la integral diferencial de t, ¿a qué sería igual? O bueno, ¿cuáles son los límites de integral diferencial de t? Serían t1 y t2. La integral diferencial de t desde t1 a t2, ¿a qué sería igual? Pues a t2 menos t1. ¿Y qué es t2 menos t1? Delta T, ¿no? Delta t. Delta t. Entonces, ¿a qué sería igual n por cp y por delta t? Sería igual a la integral diferencial de h. Y esta diferencial de h, ¿qué límites tiene? H1 y H2. Cuando integramos la integral diferencial de h, el resultado es h, desde H1 hasta H2. Es decir, H2 menos H1. ¿Y qué es H2 menos H1? Delta H. H. Entonces, delta H, cambio entálpico. Entonces, N, esto es igual a esto y a su vez esto es igual a esto. Entonces podemos decir que N por Cp por delta T, ¿a qué es igual? A delta H. Es lo que tenemos acá. ¿Lo ven? Solo que aquí tenemos masa. Bueno, la masa puede ser expresada en moles. ¿Se entendió el proceso? ¿Cómo llegué a esta expresión? Si no se entendió, lo vuelvo a hacer. ¿Chicos? Sí, profe, yo sí lo entendí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor. Creo que por el momento no, profe. Muy bien. Podríamos hacer lo mismo con el segundo término, ¿no? ¿O no? Esto que hicimos para el primero, lo podemos hacer para el segundo. Y lo que nos quedaría al hacer ese mismo procedimiento con la segunda relación de Maxwell es que la delta E, acá me equivoqué, perdón, delta E, aquí es igual a la masa por CB y por delta T. Es decir, cuando llevamos a cabo toda esta separación de variables y el proceso de integración, lo que vamos a tener es que N por CB por delta T es igual a delta E, o viceversa. Delta E es igual a la masa por CB y por delta T. Eso está expresado en términos de masa. Aquí en términos de número de moles, ¿no? Si dividimos esta masa entre el peso molecular de la sustancia, obtenemos el número de moles. ¿Están de acuerdo? Vean entonces, con esto les entrego una demostración de la relación de Maxwell que nos conduce a estas importantes expresiones termodinámicas para el cambio entálpico y el cambio de energía interna, que son las dos funciones de estado representadas en la primera ley de la termodinámica. Cambio entálpico y, incremento en la energía interna de un sistema. 10. Dice, en principio,
En principio, la ecuación A puede adoptar la forma de esta forma, miren. ¿A qué ecuación se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo a esta ecuación, ¿no? A esta ecuación. A nuestra ecuación de la primera ley. Delta E es igual a Q menos W. Esta es nuestra expresión de la primera ley. Y dice que esta ecuación puede adoptar otra forma, que es esta. E es igual a H menos W. ¿Qué tiene que pasar para que E sea igual a Q menos W? Sea igual a E, igual a H menos W. ¿Qué tiene que pasar? ¿Quién me dice? Pues sería igual integral, ¿no, profe? No, lo que tiene que pasar es que esta Q, vean, esta Q que tenemos en la primera ley, ahora se haga Q a presión constante y adopte la forma de entalpía. ¿Me explico? Es decir, la única diferencia entre esta y la anterior es que la Q de la anterior, vean ustedes mismos, la Q de la anterior, esta Q, ahora ya no es Q, ahora es E. Perdón, es H. ¿Qué está asumiendo para que adopte esta forma? Bueno, está asumiendo que esa cantidad de calor de la primera ley no es cualquier cantidad de calor, sino que es calor a presión constante, es decir, entalpía. Por eso puede adoptar esta forma. Ahora, si se establecen los límites inicial y final, la secuencia de solución sería, vean, si establecemos los límites, acá tenemos delta E y aquí tenemos delta H. Ya no es entalpía y energía interna, sino es cambio entálpico y cambio de energía interna. Cuando ya tenemos límites iniciales y finales, menos nuestro trabajo desarrollado. Bueno, delta E y delta E será igual a la delta H menos el trabajo desarrollado. Pero ya hemos visto que el trabajo desarrollado, ¿a qué es igual? ¿Quién me dice? Pues es igual a esto, miren, aquí lo tenemos. Nuevamente, el trabajo desarrollado es la integral de la presión por la diferencial del volumen. Entonces, delta E será igual a delta H menos W, es decir, a menos la integral de la presión por la diferencial del volumen. Y al establecer los límites y asumir que la presión es constante, porque por eso la Q se transformó en H, en entalpía, porque la Q es medida a presión constante. Bueno, al establecer los límites de B1 y B2 y asumir que la presión se mantiene constante, pues delta E será igual a delta H menos esa presión constante por la integral diferencial de B, que no es más que el incremento de B. Entonces, esta es otra expresión muy importante en el análisis termodinámico de los sistemas. Por ejemplo, ¿qué pasaría con una reacción química? El incremento en la energía interna de una reacción química es igual al cambio entálpico o delta H de esa reacción menos el trabajo presión-volumen que se desarrolla en esa reacción. Y así podríamos calcular las funciones de estado y el trabajo termodinámico que se incluyen en la primera ley de la termodinámica, es decir, delta H, delta E, y además W, el trabajo presión, volumen. Y bueno, estos conceptos son muy importantes y los vamos a estar retomando constantemente hasta el final de nuestro curso. Por eso es importante que ahorita queden claros, que no tengan dudas, que no hayan malinterpretado nuestros procedimientos matemáticos, que les den una interpretación correcta. ¿Ok? No estoy violando ninguna regla de las matemáticas. Por eso este análisis se los voy a compartir al final de la clase. Les entrego la primera parte de nuestra primera ley de la termodinámica. ¿Preguntas? Unos minutos de reflexión o de algunas dudas que pudieran haber surgido.
Yo por el momento no Antes de tengo que pueda preguntas. yo profe. pasar, gracias, Manuel. Antes de que pase yo a la segunda parte de esta primera ley. No, profe, por el momento no tengo dudas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? Arisbet, Angélica, Betsabe, Natalia y Cristian. ¿Tienen No, profe, yo no preguntas? tengo No, ninguna profe. duda. ¿No? César, Diego, Anel Osiris, Estefanía, ¿tienen dudas? No, profe, ninguna duda. No, profe. Bueno, entonces vamos a pasar ya que hemos revisado estos conceptos, digamos que esta es la parte teórica de la primera ley de la termodinámica, pues no tiene muchos textos porque en realidad esto que estamos revisando, si tuviéramos que escribirlo, seguramente serían unas 30 o 40 hojas, ¿no? ¿Verdad? Y entonces tendríamos que aprendernos esas 30 o 40 hojas. Y aún así tendríamos una gran brecha que es el no revisar nuestro lenguaje matemático, pues eso es lo que quiero que quede claro. Entonces, esto está todavía más condensado. No necesitamos los textos escritos en Google o en los libros. Lo que necesitamos es revisar las expresiones matemáticas y comprenderlas, darles una lectura adecuada. ¿Ok? Bueno, después de esta reflexión en cuanto a las funciones de estado, cambio entálpico, energía interna y trabajo termodinámico, pues voy a pasar a analizar los casos que se nos pueden presentar en la solución de problemas de nuestra primera ley. También aquí les pido por favor toda su atención, porque cada caso representa la falta de comprensión de uno de los casos, pues obviamente representa el no poder resolver algún problema en el cual se establezcan las características de ese caso, pues. Entonces, sí es importante que vayan quedando claro uno a uno. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla y con mucho gusto tratamos de contestar, ¿no? Bien, voy a parar la presentación de la primera ley, primera parte, y voy a dar paso a la segunda parte de nuestra primera ley, que sería esta. Y ya aquí tenemos nuestros casos, los casos que una vez estudiados, les sugiero que integren un compendio de ecuaciones de casos que les permitan, cuando tengan los problemas a resolver, les permitan usar las ecuaciones adecuadas. El final del análisis del caso está encerrado en el cuadro azul. Esa es la expresión final obtenida del análisis de cada uno de los casos. Entonces, la expresión azul es el resultado de ese análisis, ¿no? Matemático. Estos casos, así tal como están, pues obviamente que no los van a encontrar en sus libros de termodinámica. Por ejemplo, si ustedes entran a Google y le dicen a Google cuáles son las ecuaciones para el caso número 3 de termodinámica, pues no se los va a poder responder Google, por la simple y sencilla razón de que estos casos son un extracto de todo lo que ocurre en el capítulo de termodinámica o gran parte de él, y que están representadas con estos modelos. Es decir, estos modelos aparecen en los textos, pero si nosotros establecemos la condición adecuada. Si el texto tiene un apartado que diga primera ley de la termodinámica, procesos isotérmicos, pues entonces ahí encontrarán ustedes las expresiones que
rigen la transferencia de calor cuando un proceso es isotérmico. Entonces, pero no, nunca van a encontrar los casos como tales, ¿ok? Entonces, es importante que yo se los diga porque, pues, tal vez de esta manera les ahorro un poquito la lectura y la comprensión de más textos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta segunda parte? Esta es la segunda parte de nuestra primera ley. Primera ley, segunda parte. Y tiene un objetivo fundamental que vamos a tratar de entender. Dice, termodinámica. El análisis termodinámico, perdón, de los procesos físico-químicos y biológicos, vean lo que es. Si tienen alguna duda, pregunten, por favor. Es la correlación de las variables presión, volumen y temperatura. Presión, volumen y temperatura. ¿Y dónde podemos ver la correlación de presión, volumen y temperatura en un sistema físico-químico? Bueno, lo podemos observar en las leyes de los gases. Las leyes de los gases realmente son una correlación de las variables presión, volumen y temperatura. Así se establecieron la ley de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac, asumiendo que una de las variables era constante y las otras dos son las variables que actúan sobre el sistema, ¿verdad? Por ejemplo, Boyle decía que si nuestro proceso permanece a temperatura constante, es decir, es isotérmico, Boyle decía en su expresión matemática, la relación entre la presión y el volumen de un gas es inversamente proporcional cuando la temperatura es constante. Y eso nos decía Boyle, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Boyle? Pues correlacionó presión, volumen y temperatura y definió sus propios modelos matemáticos, jugando con las variables, ¿no? Lo mismo hizo Charles, lo mismo hizo Gay-Lussac, ¿no? Siempre correlacionando las variables presión, volumen y asumiendo una variable como constante. ¿Qué pasaba cuando se correlacionaban las tres variables? ¿Cómo llamábamos a esa ley de los gases? ¿Alguien lo sabe? Cuando se correlacionaban las tres variables en un gas o actuaban las tres variables en un gas. ¿Qué modelo matemático ley del se gas ideal. establecía? ¿Okay? Esa es una, pero cuando había un estado inicial y final, porque recuerden que son variables de estado, es decir, cuando había volumen 1 y volumen 2, T1 y T2 y P1 y P2, ¿qué ley correlacionaba a esas 6 variables? La ley combinada de los gases, ¿no? Es correcto, la ley combinada de los gases. Ahora bien, dice, entonces, el análisis termodinámico de los procesos físico-químicos y biológicos es la correlación de las variables presión, volumen y temperatura, como en la ley combinada de los gases, por ejemplo. Y su transferencia de calor. Es decir, en pocas palabras, ¿qué es un análisis termodinámico? Pues es la correlación de las variables termodinámicas, presión, volumen y temperatura, y su relación muy íntima con los fenómenos de transferencia de calor. ¿Sí? Eso es termodinámica. Dice, definida en esta unidad por la primera ley de la termodinámica. Interviene la energía interna E y la entalpía H a volumen constante y presión constante, respectivamente. Es decir, energía interna y su relación con el volumen, pues es que nuestro volumen permanece constante. La entalpía no es más que una relación con la presión cuando ésta permanece constante. Y el trabajo termodinámico, que ya vimos qué funciones, el trabajo termodinámico, ¿de qué variables es función? Si les pongo esta expresión, ¿de qué variables es función el trabajo termodinámico? De la presión y el volumen. De la presión y el volumen. En esta expresión podemos verla, miren. El trabajo termodinámico es función de la presión y el volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme cambien la presión y el volumen,
entonces cambiará el valor del trabajo termodinámico, ¿verdad? ¿Es correcto? Bueno, volviendo a nuestro texto, dice, tiene significado en la fase gaseosa. ¿Por qué en la fase gaseosa? Bueno, porque los gases son el estado físico de la materia más susceptible a los efectos presión, volumen y temperatura que tenemos en los sistemas. De la reflexión anterior procedemos a deducir los casos fundamentales que se presentan y la hibridación o la posible hibridación o combinación entre ellos. Es decir, vamos a ver las condiciones aisladas, pero eso no quiere decir que en un problema se puedan combinar 2 o 3 condiciones como las que estamos viendo. Entonces tenemos un caso que se resuelve bajo un procedimiento híbrido, es decir, correlacionando 2 o 3 casos de la primera ley. ¿De acuerdo? Así es como vamos a proceder. Entonces, primer caso o caso número 1. El caso número 1 se define como un caso en el cual la presión del sistema permanece constante. Es decir, tenemos un proceso isobárico. Y aquí vamos a ver el procedimiento que hice un poquito más rápido en la sesión anterior. ¿Ok? Es decir, a presión constante tenemos un proceso isobárico. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. A presión constante tenemos un proceso isobárico. La primera ley nos dice que delta E es igual a Q menos W. ¿La recuerdan? ¿La tienen bien presente esta primera ley? Sí, ¿verdad? Y W a qué es igual a la integral de la presión por la diferencial del volumen. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Si asumimos que la presión, esta presión que está dentro de la integral, permanece constante, ¿cómo vamos a resolver? Miren, si P es constante y está dentro de la integral, entonces P va a salir fuera de la integral. ¿Se acuerdan con lo que hicimos con N y con CP, verdad? Cuando resolvimos la relación de Maxwell. Asumimos que N y CP eran constantes y por eso los sacamos fuera de la integral. Bueno, aquí estamos asumiendo que la presión del sistema es constante y por eso está saliendo fuera de la integral. ¿Lo pueden observar? Permítanme. ¿Sí está claro? Por el momento yo no tengo dudas, profe. Bueno, entonces W es igual a P, el integral de la presión diferencial del volumen. Si asumimos que la presión es constante, vean lo que ocurre. Le puse aquí una flechita. W va a ser igual a P, ahora ya está fuera de la integral porque es constante, diferencial del volumen. Desde el volumen 1 hasta el volumen 2. Ya establecimos los límites de la integral. Desde el volumen 1 hasta el volumen 2. Como cuando el profesor decía, integral diferencial de X desde X1 hasta X2 establecía los límites de la diferencial de la variable. Bueno, si establecemos los límites de la diferencial del volumen desde B1 hasta B2, entonces la integral diferencial de B, es decir, esto va a ser igual a ¿qué? A B. Como cuando decíamos la integral diferencial de X, ¿a qué es igual? Pues a X, ¿no? Entonces, resolviendo esto así, ¿qué tenemos? Tenemos que la integral
ya lo puse en una flecha, que la integral diferencial de B es igual a B, desde B1 hasta B2. ¿Qué hacemos ahora en el proceso, en cualquier proceso de integración simple? Pues siempre va a ser el volumen 2 menos el volumen 1 cuando sustituimos los límites. Es decir, aquí sustituiríamos los límites en B. Aquí tendríamos desde B1 hasta B2, entonces sería igual a B2 menos B1. Entonces, ¿a qué es igual la integral diferencial de B a B? ¿Y esto a qué es igual? Al trabajo. Entonces, W es igual a la presión, recuerden que era constante, por la integral diferencial de B que es igual a B. Al sustituir los límites es B2 menos B1. Entonces, W es igual a P, incremento de B. Así se resolvería el trabajo termodinámico cuando la presión del sistema es constante, cuando se está hablando de un proceso isobárico. Es decir, ese trabajo que es la integral de la presión por la diferencial del volumen, pues, que teníamos desde la primera ley, no se convierte en P incremento de B. Quiere decir entonces que solo necesitamos conocer la presión y conocer los dos volúmenes para encontrar el trabajo. ¿De acuerdo? Y esta expresión la sustituimos en nuestra primera ley. Miren, delta E es igual a Q menos W, pero W a qué es igual ahora? A P incremento de B, desde el volumen 1 hasta el volumen 2. Ahora bien, si la presión es constante, esta Q se convierte en delta H. ¿Por qué? Bueno, porque lo dice la ley, la relación de Maxwell, que una cantidad de calor medida a presión constante no es más que un cambio en entalpía. Y entonces, si vamos a resolver un problema isobárico, es decir, de presión constante, donde diga en el enunciado del problema que la presión permanece constante del sistema, entonces inmediatamente pensemos en usar las ecuaciones del caso número 1, que son las que están en este cuadro azul. ¿Tienen preguntas? Caso número 1. Proceso isobárico, presión constante. ¿Dudas? ¿Damián? ¿Arisbet? No, profe, no, profe. ¿Todo está en orden? Vamos, ahí vamos. Miren, Sí, es si correcto. algunas cosas todavía les quedan muy claras, no se preocupen también. Esto no se cuece al primer hervor. Esto requiere del manejo constante de estas expresiones. Ustedes van a ver que en la resolución de los problemas no se trata nada más de tomar las ecuaciones y sustituirlas. Algunas veces estaremos recordando estos procedimientos. Lo ideal es que quede entendido a la primera, pero si no es así, lo vamos a estar, ¿cómo se llama? Revisando en los distintos momentos, ¿no? De la resolución de los ejercicios. Bien, el caso número 1 entonces es de presión constante. Ahora, caso número 2. Vean cómo seguimos con la presión. Es decir, parece ser que empezamos analizando a la presión como una de las variables de los sistemas termodinámicos. Bien, el caso número 2 nos dice que la presión ahora es igual a 0. Es decir, la presión que rodea nuestro sistema es igual a 0. Bien, estos procesos en los cuales la presión sea igual a 0 se denominan procesos de expansión libre. ¿Por qué de expansión libre? Pues es muy simple, porque no hay ninguna presión que se oponga a la expansión, por ejemplo, de un gas, porque la presión vale 0. Ahora bien, cuando la presión vale 0, algo va a ocurrir con la primera ley, que es lo que vamos a tratar de descubrir. Bueno, nuestra primera ley nos dice que delta E es igual a Q menos W, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Y W qué es? Bueno, W es la integral de la presión por la diferencial del volumen. ¿Sí están de acuerdo?
Lo voy a poner inclusive. Acá lo voy a poner. Tal vez hizo falta. Acá. Y W es igual a la presión por la diferencial, a la integral de la presión por la diferencial del volumen. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, pero algo va a pasar si la presión es igual a cero, ¿no? En un proceso de expansión libre, ¿no? Algo va a pasar con ese trabajo. Y lo que va a pasar es esto, miren. Si la presión es igual a cero, pues pongamos el cero acá. Y acá estamos todavía haciendo la aseveración. Se asume que la presión es igual a cero. Por eso puse cero acá. ¿Ok? Y cuando tenemos la integral, que W es igual a la integral de cero por la diferencial de B, resolvemos y tenemos que W es igual a cero. ¿Esto es correcto? ¿Ustedes qué creen? Si estamos en un proceso de expansión libre en la cual la presión sea igual a cero, entonces no hay trabajo termodinámico, es decir, W vale cero. ¿Qué piensan? ¿Chicos? ¿Será cierto eso? ¿Qué me dicen? ¿Ustedes creen que si la presión de oposición es igual a cero, el sistema no realiza el trabajo? ¿No realiza trabajo alguno? Eso es lo que nos está diciendo este proceso, el procedimiento. Resolviendo tenemos que W es igual a cero. ¿Será cierto esto? Y si es cierto, ¿cómo lo podríamos corroborar? Pues sí, porque la integral de cero es una constante, pero si tenemos una integral definida, la constante desaparece y se quedaría únicamente el cero. El cero es la constante. A ver, ¿no es más fácil decir que 0 por dB a qué es igual? ¿0 por dB a qué es igual? El trabajo. No. A cero. A ver, fíjense. A cero. Toda cantidad multiplicada por cero es igual a cero. 0 por dB, ¿a qué es igual? A cero. A cero. ¿Y por la integral? Igual a cero. Entonces W sí es cero. ¿No? Sí, profe. Es así, ¿no? Porque toda cantidad multiplicada por cero, que es ahora el valor de la presión, va a ser igual a cero. Es decir, cero por estos dos es igual a cero. Y entonces, si W es igual a cero, ¿a qué es igual el incremento de la energía interna de un sistema en un proceso de expansión libre? Pues es igual a Q. Si, mire, si W vale cero, voy a quitarlo. Si W vale cero, vean. No, si W vale cero, no le está restando nada a Q, ¿no? Entonces se vuelve igual a Q. Así es. Eso es correcto. Si W es igual a cero, pues cualquier incremento en la energía interna del sistema se va a deber a la cantidad de calor que absorba o que desprenda ese sistema. Y no al trabajo, puesto que no va a desarrollar trabajo. ¿Me explico? Pero eso ocurre solo y solo si la presión de oposición es igual a cero en los procesos de expansión libre. ¿Dónde tenemos atmósfera igual a cero?
En el ¿O espacio. dónde? ¿El espacio? En el espacio. En el espacio tenemos 0 atmósferas. ¿O no? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿qué se supone que sucede con los sistemas físico-químicos o biológicos en el espacio? En el espacio, pues que no realizan trabajo. Si nosotros vamos en una nave espacial en donde sí hay una presión atmosférica, por eso podemos enviar astronautas, porque dentro de esa nave espacial hay aire, oxígeno y hay una presión de una atmósfera. Si nosotros, por alguna razón, accedemos al espacio, es decir, abrimos nuestra compuerta y tiramos un poco de líquido, ¿qué va a pasar? Pues ese líquido se va a expandir sin realizar ningún trabajo. Va a proceder en un proceso de expansión libre. Eso es lo que va a suceder. En los procesos de expansión libre no se realiza trabajo, porque la presión que se opone a la expansión o a la compresión de un sistema no existe, es cero. ¿Ok? El sistema puede expandirse libremente, sin que nadie se lo impida. ¿Ok? Bueno, eso nos dice el caso número 2. 2. Ahora veamos, entonces ya llevamos 2. El primero, presión constante o sistema isobárico. El segundo, presión igual a 0, proceso de expansión libre. Ahora, el tercero, bueno, si el sistema no tiene presión constante, si el sistema no es igual a 0, entonces es muy probable que el sistema sea de presión variable. Es lo único que nos faltaba, ¿no? 1, presión constante. 2, presión igual a 0. 3, presión variable. Es decir, si no es constante, entonces es porque está variando, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Y qué pasa cuando la presión que le suministramos a nuestro sistema físico-químico o biológico, qué pasa si la presión que se ejerce sobre ese reactor químico o biológico, puede ser un fermentador, por ejemplo, qué pasa si la presión cambia constantemente? Es decir, si varía. ¿Cómo explicaría la termodinámica un proceso de presión variable? Un ejemplo muy sencillo sería por el que habíamos enunciado al inicio, ¿no? En alguna de nuestras sesiones. Un sistema que se comprime o se expande es, por ejemplo, una jeringa, ¿no? Y el émbolo es el elemento que va a comprimir o expander lo que esté dentro de la jeringa. Ese es un sistema que se comprime o que puede expandirse. Si nosotros mantenemos nuestro dedo pulgar o dedo índice sobre el émbolo, estamos ejerciendo una presión que está impidiendo que el émbolo se desplace hacia el exterior en un proceso de expansión libre. Si nosotros dejamos o realizamos este experimento en el espacio, donde la presión de oposición es 0, el émbolo se va a desplazar hacia el exterior. Es decir, entrará en un proceso de expansión libre. ¿Y cómo podemos hacer que la presión sea variable? Bueno, por un momento piensen que yo estoy oprimiendo el émbolo de la jeringa con el dedo pulgar. Después lo hago con mi dedo índice. Después lo hago con la palma de mi mano, con gran fuerza. Después al émbolo le pongo un peso de 20 kilogramos. Después quito ese peso de 20 kilogramos y pongo mi dedo nuevamente. Si hago todas estas cosas, ¿qué estoy haciendo con la presión? La está variando. Bueno,
¿Cómo resolveríamos ese problema cuando la presión varíe? Esta es la gran pregunta y eso es lo que atiende este caso número 3. ¿Qué hacemos cuando la presión es variable? Bueno, algo que no puede cambiar es la primera ley. Delta E es igual a Q menos W. Y tampoco puede cambiar el concepto de trabajo. W es igual a la integral de la presión por la diferencial del volumen. Estas dos cosas no pueden cambiar, pero sí se pueden asumir algunas condiciones, como por ejemplo, se asume que la presión sea variable, es decir, que varíe. Bueno, cuando esto ocurre, vean, tenemos que aplicar el concepto de variable dependiente y de variable independiente. Es decir, si la presión varía, tenemos nosotros que contar con una analogía en la cual la presión esté expresada en términos de volumen. Es decir, que la presión sea función del volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada valor que adopte la jeringa de volumen, pues tendremos una presión correspondiente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué pasaría si mi analogía me dice que la presión, lo voy a poner acá. Por un momento pensemos que la presión es igual, no sé, a 2 sobre nuestro volumen. Y que esta expresión, esta analogía o esta ecuación está medida en atmósferas. Porque es una medición de la presión. A ver, veamos. En atmósferas. Veamos. Lo que tenemos acá es una expresión en la cual la presión está en función del volumen. ¿Sí lo logran ver? ¿Sí lo pueden ver? La presión es función de B, como lo dice aquí. Entonces la presión debe ser función de B para su integración. Veamos si esto es cierto. ¿Qué quiere decir? Que en este caso pongo, por ejemplo, pongo que la presión es igual a 2 sobre el volumen en atmósferas. ¿Qué estoy diciendo? Que la variable dependiente es la presión y la variable independiente es el volumen. Estoy diciendo que por cada volumen que tengamos en la jeringa, pues tendremos una presión que se ejerce sobre el émbolo. Por ejemplo, ¿qué pasa si el volumen inicial de la jeringa es 10 mililitros? ¿Cuánto va a valer la presión? ¿Alguien me dice? .2 atmósferas. 0.2 atmósferas. Vean, ahora, en 10 mililitros, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si el volumen, si oprimimos el émbolo y logramos tener un volumen de 8 mililitros? Es decir, menor. ¿Cuánto va a valer la presión? .25 atmósferas. ¿Ese valor que acaban de obtener es mayor al anterior? Sí, porque el anterior era de 0.2 atmósferas, ¿verdad? Sí. O sea, 2 entre 10, 0.2 atmósferas. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente, conforme aumentamos la presión, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye. Disminuye. Es decir, el sistema se está comprimiendo. Ahora, si nuestros límites son 10 mililitros y 5 mililitros, ¿cuántos volúmenes tenemos en el intervalo de 10 a 5 mililitros? Infinito.
Entonces, ¿cuántas presiones vamos a tener? Infinitas. También un número infinito. ¿Ok? ¿Dónde están esos volúmenes, ese número de volúmenes infinito? ¿Dónde creen que está? Pues están aquí, a lo largo de la sumatoria del símbolo de integral. Aquí tenemos 10 mililitros, aquí tenemos 5. Y todos los volúmenes que podamos obtener en ese proceso de compresión, pues serán integrables. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que ya no vamos a integrar P. P ya no va a ser una constante, sino va a ser una variable. ¿Y cuál es la ecuación que va a identificar a P? Pues 2 veces o 2 sobre B. Es decir, lo que integraríamos aquí sería, veamos, sería 2 sobre B. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Verdad? Es decir, la ecuación función de B, de P. Es decir, la ecuación de P, pero función de B, perdón. Eso es lo que se integraría, ¿o no? ¿Así? ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿Y a qué sería igual esta integral? ¿Quién me dice? A ver, háganla en el papel. Sería Y igual luego me dicen. a delta B, ¿no? Háganlo por favor en el papel bien. Tienen 3 minutos. Ahorita regreso. Háganlo por favor. Si tienen una hoja ahí y un lápiz, háganlo. Resuelvan la integral de 2b, diferencial de b. Por favor. ¿A qué sería igual? La integral de 2b diferencial de b, ¿a qué es igual? B Alguien lo cuadrada más resolvió. C. A b cuadrada más. Es 2 sobre b, perdón, ¿no? Aquí le puse 2b, perdón. Aquí está.
Perdón. 2 sobre B, ¿no? Ahí está. 2 sobre B diferencial de B. Así es, ¿no? Eso es lo correcto, ¿no? Ahí está. 2 sobre B de la diferencial de B. ¿A qué sería igual esta expresión entonces? ¿Cómo integraríamos esta expresión? Me sale 2 por el logaritmo natural de B más C. Muy bien, es correcto. Voy a reducir un poco el tamaño. Muy bien, compañero. Efectivamente. El resultado sería, esta es una D minúscula. No sé por qué. Ya lo voy a poner, ¿eh? Esa es una diferencial de B minúscula, ¿no? Así, ¿verdad? Ok. Nos dice su compañero, ¿cómo te llamas? Joven. Antonio. Antonio, nos dice Antonio que, bueno, que esto es igual a 2 por el logaritmo natural de B. Más la constante de integración, C. ¿Verdad? Así se resolvería. Eso sería si no estuviera definida. ¿Verdad? ¿Es correcto? Pero como está definida, entonces podemos definirla, ¿no? Donde podemos sustituir nuestros límites. Desde o donde tenemos B1 y tenemos B2. Tenemos 2 volúmenes. Y entonces sustituiríamos estos 2 volúmenes y encontraríamos el resultado de la integración de 2 sobre B diferencial de B. ¿Cuáles creen que serían estas unidades? Una vez que se ha integrado y se obtiene un valor numérico, por ejemplo, 3. Solo por pensar en un valor. ¿Qué unidades tendría esa integración? ¿Quién me dice? ¿No serían litros, profe? Muy bien, litros. ¿Por qué litros? Porque el volumen se mide en litros. ¿Qué volumen? Estamos en la expresión azul. ¿Por qué litros? Porque tenemos una diferencial de B. ¿Qué unidades tiene esta diferencial de B? Litros. Litros. Ahora, ¿qué unidades tiene lo que está encerrado entre paréntesis? Litros. No. Lo que está entre paréntesis, ¿qué unidades tiene? Atmósferas. Arriba está, miren. Está en atmósferas, es presión. Es presión. Y la presión es una analogía del volumen. Pero la presión no se mide en litros, se mide en atmósferas. Está en función del volumen, pero las unidades de la presión son atmósferas. Es función de B, sí es cierto, pero sus unidades son unidades de presión, atmósferas. Entonces, si esto que está entre paréntesis es atmósferas y esta diferencial de la integral está en litros, ¿cuáles son las unidades de esta integral? Atmósferas por litro. Atmósferas por litro. ¿Qué hacen con esas atmósferas por litro?
pasarlas a calorías para que puedan ustedes sumárselo a Q. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, ¿cómo pasan a calorías? Las atmósferas por litro, ¿cómo pasan a calorías? Ya se los olvidó, lo vimos en la última clase. Hasta les expliqué por qué pasaba, por qué las atmósferas por litro podían expresarse en unidades de calor, calorías. ¿Se acuerdan? Sí, sí, profe. Bien, ¿cómo pasan de atmósferas por litro a calorías? Imagínense que esa es la pregunta del Kahoot o del examen. Pues tendríamos que transformarlas, ¿no, profe? ¿Cómo? Ya lo hicimos. Pues comparando nuestros valores de R. ¿Se acuerdan? R en atmósferas por litro vale 0.082 y R en calorías vale 1.987. Si dividimos 1.987 entre 0.082, encontraremos que una atmósfera por litro es igual a 24.2 calorías. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, no están repasando los archivos que les estoy mandando, ¿eh? Es importante que lo hagan porque estamos retomando. Esto es secuencial, pues. El conocimiento no va aislado. Lo que estamos viendo ahorita, en la siguiente sesión, júrenlo que lo vamos a retomar. Y en las siguientes sesiones, júrenlo que lo vamos a usar. Entonces, el conocimiento va hilado, es secuencial. Es acumulativo, pues. Se va acumulando. Entonces, yo tengo que asumir ahorita que ya vamos a terminar, tengo que asumir que ya saben ustedes cómo es que estas atmósferas por litro, que son el resultado de esta integración, puede pasar a calorías para que sea sumado o en este caso restado el valor de Q, porque Q va a estar dado en calorías y la delta E estará dada en calorías. Entonces a Q en calorías no le podemos restar atmósferas por litro. Tenemos que hacer la transición de atmósferas por litro a calorías. ¿Y cómo lo hacemos? Si no pueden aprenderse la equivalencia que es 24.2, pues lo que debe quedar muy claro y comprendido es que si relacionamos los dos valores de R, tanto en calorías como atmósferas por litro, podemos encontrar ese factor de equivalencia. Y no solo eso, porque esa sería la explicación matemática. Yo les he explicado por qué el matemático pudo encontrar una equivalencia de atmósferas por litro a calorías y cuál es el significado físico de ese cambio de unidades. ¿Sí lo recuerda? Sí, había puesto lo de la presión en había puesto el ejemplo de la jeringa. Eso, mero. Y que cómo se comprimían las moléculas y al comprimirse se reducían las distancias y chocaban y generaban calor. Por eso un efecto presión-volumen puede medirse en calorías. Bueno, si no lo recuerdan, no se preocupen. O escuchen la grabación, la tiene el jefe. Por eso he pedido que se graben las sesiones, para que estas palabras las tengan ustedes grabadas en un archivo, pues. Pero bueno, pero aquí lo más importante es que lo vean, que lo oigan, que se den un tiempo para, ¿cómo se llama? Para repasar estas sesiones, ¿no? ¿Verdad? ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Preguntas? No, profe, ninguna. Bueno, vean, entonces, a ver, ya vimos, fíjense, toda una secuencia, miren, fíjense.
Presión constante. Caso número 1. Presión igual a 0. Caso número 2, expansión libre. Y si no es uno de esos dos, pues es un tercero, que sería la presión variable. Es decir, si la presión no es constante, si la presión no es igual a 0, entonces la presión es variable. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y con esto concluimos el análisis de la presión. Porque en el caso número 4, ya no hablaremos de la presión. Ahora hablaremos de la temperatura. Y haremos la deducción de los modelos termodinámicos asumiendo lo mismo. ¿Qué pasaría si la temperatura es constante en el caso número 4? ¿Qué pasaría si la temperatura es variable? Ese es un trabajo muy, muy bonito. Se los voy a tratar de explicar como si tuvieran 4 años. Es más, ya lo hice, pero lo voy a volver a hacer. ¿Y qué pasa si la temperatura... no continúa, ¿no? ¿Qué pasa si la temperatura es igual a 0? Y luego, ¿qué pasa si el volumen es constante? Y luego, ¿qué pasa si el volumen es variable? Bueno, ¿qué pasa si la temperatura es igual a 0? ¿Quién me dice? Pues que la delta H y la delta E, ¿cuánto vale? Es más, ya ni lo puse. Pero no. Pues 0. Entonces, y ya una vez que hayamos analizado la temperatura, nos vamos con el volumen. Vean, volumen variable, bueno, volumen constante, volumen variable, y algo va a pasar, miren. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa con las transiciones? ¿Qué pasa si la diferencial de B es 0? Pues ya van a saber ustedes qué pasa. ¿Qué pasa con las transiciones o cambios de estado físico, como la fusión, por ejemplo? Y por último, caso número 9. ¿Qué pasa cuando los sistemas alcanzan en el equilibrio o son sistemas reversibles? Entonces, ya que hayamos visto esto lo vamos a ver el día de mañana, en el horario de 7 a 9, según me he acordado con Manuel. Y mañana habremos concluido los 9 casos de la primera ley, y la próxima semana estaremos ya en condiciones, bueno, espero que no pase otra cosa, en condiciones de resolver nuestros problemas, ¿ok? Sí, profe. Sí, profe, está bien. Dependiendo de qué caso estemos hablando. Si el sistema está en equilibrio, muy probablemente tendremos que hacer uso de estos modelos, ¿ok? Pero tengo que explicárselos antes, para que no nada más copy-paste, ¿no? Sistema en equilibrio, pues este dice el libro, cópialo. No es así. ¿Por qué es esto? A ver, sistema en equilibrio, ¿por qué no uso este modelo? Por ejemplo. No, pues es que hay toda una profundidad. Todo hay un proceso de comprender las cosas para poderlas usar. Eso es lo más importante. Bueno, chicos, les agradezco este tiempo que me han otorgado. Son las 6:40. Los dejo. Mañana estamos con ustedes a las 7 de la noche. Espero terminar los casos, explicárselos. Si no terminamos, tampoco se preocupen. Tomaremos el tiempo que sea necesario para revisarlos antes de que se pongan a pelear con los problemas y resolverlos, ¿ok? Bueno, si no hay alguna duda, repasen por favor y mañana continuamos. ¿Preguntas? Por el momento no, profesor. Bueno, entonces me despido de ustedes, chicos. Que pasen buenas tardes, descansen.
Mañana nos vemos. Espero estar con ustedes. Gracias a todos. Igualmente, profe. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Igualmente. Gracias, Igualmente, profe. Hasta profe. luego. Cuídense mucho.